Vamos a, a orar por la palabra del Señor en esta noche y pedir al Señor su guianza en esta reflexión que tenemos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos sacado para estar en tu casa. Gracias te damos, Padre, porque podemos adorarte, glorificarte, exaltarte. Señor, qué bueno es abrir tu palabra y encontrar en ellas bendiciones, Señor, para nuestras vidas. Aplicación, Señor, que tu palabra es actual, Señor. Qué hermoso es eso, Señor. Qué hermoso es saber que tu palabra es viva, Señor, que transforma, Señor, que quebranta, que ayuda, Señor. Gracias por ella. Te pedimos tu guianza, Señor, en esta noche, para que tu palabra, Señor, permee todo lo que es nuestro ser, Señor, y nos bendiga, Señor. En el nombre de Jesús y con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Hablamos, mis hermanos, en Romanos, capítulo número 5, Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Y lo leemos, dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. La palabra del Señor nos habla de una reconciliación. De hecho, el tema de todo el Nuevo Testamento es reconciliación. Es la reconciliación del hombre para con Dios, lo que se propone. Es una propuesta que se hace para que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Cómo se pueden reconciliar dos personas que se aman? Es imposible. El pensamiento del Nuevo Testamento es que se reconcilian dos personas que se odian. Ese es un odio el que hay allí. Y para la humanidad es muy fácil reconocer, decir, no, pero yo no odio a Dios. Tal vez no lo amo como debiera, pero odiarlo no. Y es muy difícil para que el ser humano reconozca que en su interior lo que pasa con él es que hay un odio hacia Dios. Hay un rechazo absoluto a todo lo que es Dios y sus exigencias. Entonces, estamos hablando aquí de un par de enemigos. La reflexión que traigo en esta noche es que pensemos en que hay un Dios de ira que no me malinterprete, pero que odia al pecador. Se nos ha dicho por años que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y nosotros como buenos, como muchas cosas que hacemos en la iglesia que es tradición, tú no lo encontrarás en la Biblia. Tú no encontrarás a un Dios que odia al pecado, pero que ama al pecador. Esos son argumentos y son explicaciones de hombre. Lo que yo percibo en la Biblia es que acá hay un Dios que está airado y que tiene odio contra todo lo que afrenta su santidad. Claro, no es un sermón que quisiéramos escuchar, pero las personas que están lejos de Dios están expuestas a la ira de Dios. Y es una ira que ya lo vamos a ver, es una ira que se revela la palabra de Dios muchas veces. Tú vas a encontrar más veces la ira de Dios que el amor de Dios. Lo que pasa es que estamos en una atmósfera de iglesia y en una atmósfera donde la religión ha creado una atmósfera alegre y ha creado un Dios alegre y ha creado un Dios de gozo, y eso solo es una parte de la verdad. La segunda parte o la otra cara de la moneda no es muy predicada. Y entonces encontramos que cuando se habla de un Dios que está airado con el hombre, es como si fuera una teología medieval, como es una cosa que hay que rechazar de plano, porque Dios no puede estar airado con el hombre, porque lo primero que le sacan a uno es que Él es amor. Y resulta que en la palabra del Señor encontramos todo lo contrario. El hombre se ha llenado de argumentos como el que sigue. Si hay un Dios, no es santo.
Si es santo, entonces no es justo. Y si es justo y santo, entonces no es un Dios de ira, porque es justo y santo. Y resulta que lo que descubro en la palabra de Dios es un Dios de ira, de ira. El sermón más famoso, hicieron como una especie de reinado de sermones, y el sermón más famoso de la historia del continente fue uno predicado por Jonathan Edwards, un predicador del siglo XVIII. Y Jonathan Edwards, su sermón, o el sermón ganador para todos los teólogos, se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y conseguí una parte de él y quiero leerla, quiero tomarme el tiempo de leerla porque refleja lo que es el Dios airado con la humanidad. A veces no pensamos en eso, no pensamos que Dios esté airado con la humanidad. Pensamos que Dios lo que tiende es un manto de misericordia sobre nosotros todos los días, llámense justos o pecadores, y ya no más. Pero lo que pasa es que Dios está airado y Él tiene furia contra la humanidad, rebelde y contumaz. Y Jonathan Edwards lo explicó así: el arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha lista en la cuerda, y la justicia dirige la flecha a tu corazón y estira el arco, y no es otra cosa que el mero placer de Dios. Y el que un Dios airado, que sin ninguna promesa y obligación del todo, retiene la flecha de embriagarse con tu sangre. Así todos los que de ustedes nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte en el pecado a un nuevo estado, ni han experimentado la luz y la vida, están en las manos de un Dios airado. Aunque hayan reformado sus vidas en muchas cosas y hayan tenido afecciones religiosas y hayan podido mantener cierta forma de religión con sus familiares y cercanos y aún en la casa de Dios, no es otra cosa que su mero placer que los preserva de ser consumidos en la destrucción eterna. No importa cuán poco convencidos estén ahora de la verdad que oyen, a su tiempo estarán plenamente convencidos de ella. Aquellos que han partido estando en las mismas circunstancias en que están ustedes, ven que así fue con ellos, porque la destrucción vino bruscamente sobre la mayoría de ellos, cuando no la esperaban y mientras estaban diciendo paz y seguridad. Ahora ven que estas cosas en las que dependían para la paz y la seguridad no eran más que un aire delgado y una sombra vacía. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, más que uno que sostenga una araña o cualquier insecto asqueroso sobre el fuego, te aborrece y has sido terriblemente provocado. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que lo que la serpiente venenosa más odiada es a los nuestros. Le has ofendido infinitamente más que lo que un rebelde obstinado ofende a su príncipe. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te sostiene de caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más el que no hayas ido al infierno la última noche, el que hayas sufrido otra vez el despertar en este mundo, después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay otra razón que dar de por qué no has caído en el infierno desde que te levantaste en la mañana que el hecho de que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón de por qué no has ido al infierno desde que te sentaste aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos puros por tu modo pecaminoso e impío de atender a su solemne adoración. Sí, no hay otra cosa que dar como razón de por qué no caes en el infierno en este preciso momento. Oh pecador, considera el terrible peligro en que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno del fuego de la ira en el que estás soportado por la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti como contra los tuyos que ya están condenados para el infierno. A no ser
que vuelvas a Él. Cuelgas de un hilo delgado con las llamas de la ira divina destellando alrededor y listas en todo momento para chamuscarlo y quemarlo en dos. Y no tienes interés ni por un instante en ningún mediador, ni en nada a que aferrarte para salvarte a ti mismo, ni para librarte de las llamas de ira. Ni siquiera hay algo en ti, nada de lo que has hecho ni lo que puedes hacer para inducir a Dios a perdonarte. Eso es solo una parte. Entonces la gente dijo, este es un sermón, es un sádico el que escribe esto. Dios es un Dios de amor, Dios no puede estar airado con el hombre. Y en la Biblia, de pasta a pasta, encontramos todo lo contrario. He ahí la urgencia de la predicación y la urgencia del evangelismo. Que como lo decía Jonathan Edwards, están los hombres colgando como cuelga una telaraña o cualquier insecto sobre el fuego. Y solo la gracia de Dios lo sostiene. Entonces hay varias características que he ido averiguando de la ira de Dios que quiero que miremos. Proverbios 10:2 es una de ellas. Quiero que empecemos a mirar. Rápidamente vamos a ir a Proverbios 10:2. Dice así: los tesoros de maldad no serán de provecho si estoy bien. Perdóneme, es 22, es el 22. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. La ira de Dios es primordialmente santa y Él está airado con el pecador. Eso es algo que no se escucha muy a menudo. Dios está airado con el pecador y necesita solo un mediador para detener su ira. Recuerden ustedes el arca del pacto tenía unos querubines que cubrían sus pies con sus alas, como protegiendo lo que está allí, cubriendo la sangre de la ira de Dios, de la mirada de Dios. Así que, mis hermanos, encontramos que la ira de Dios se revela, ahí lo dice claro el texto, dice se revela, y el que lo enfurece peca contra sí mismo. Como dicen las abuelas, no sabe lo que le da pierna arriba. El que lo enfurece, la gente que está sin Cristo realmente está corriendo un peligro extremo. Está bajo el fuego de Dios y con el peligro inminente del infierno. Lucas 12, del 4 al 5, nos da otra característica de la ira de Dios. Lucas 12, del 4 al 5. La ira de Dios es primordialmente santa y dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Ese es Jesús el que habla ahí. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Por mucho tiempo se nos enseñó que era el diablo. El único que tiene el poder de enviar a una persona al infierno, no solo matarle el cuerpo, sino destruirlo eternamente, es Dios. A este temer. Entonces la primera característica es que es una justicia santa. La ira de Dios es santa. Él jamás va a aplicar su ira con alguien injustamente. La segunda característica es que es una ira extrema. No se compara con ninguna ira humana. La ira humana es pasajera, temporal, cesará en un momento, pasará en algún momento las cóleras, las rabietas nuestras, pero la ira de Dios no. Es en gran manera extrema y para eso quiero que miremos Ezequiel 8:18. Ezequiel 8:18 dice así. O si lo tienes allá, Alvarito, primero. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Este no es un Dios que ama al pecador y que odia al pecado, como se nos ha dicho. El pecador debe saber que le está causando una afrenta a Dios. El pecador debe saber, quien sea que sea,
Esté donde esté, dentro de la iglesia o afuera, el pecador debe saber que su pecado es una bofetada en el rostro de Dios y Dios está airado con él. Yo no encuentro en la Biblia que Dios ame al pecador y odie al pecado, no lo encuentro así. Si lo va a amar, lo va a amar a través de Jesucristo. De resto no es posible. De resto él repele al pecador. No lo puede ni ver. Y lo encontrarás de pasta a pasta en la Biblia. Esto es solo un abrebocas de lo que es el estudio. Bueno, fuera que hiciéramos un estudio de la ira de Dios. Tardaríamos meses. Porque he encontrado una cantidad de características de la ira de Dios que nosotros debemos conocer. Y ese es el temor que debe ser infundido, por ejemplo, en nuestros hijos. Que Dios es un Dios de ira. Sí, de amor, pero también de ira. Y es una ira extrema. Dice que ellos van a gritar a gran voz, por favor, ya pare, como le decíamos a mi mamá. Mi mamá cuando nos corregía le dice, mamá, con 2 ya tengo. Deme 2 bien dados y yo ya tengo. Y nuestra mamá en algún momento se detenía. A los mayores fueron los que más duro les dieron, ¿no? Que uno se compadecía porque el mayor se encarnizaba a la mamá, dele. Pero la ira del hombre se detiene en algún momento, la ira de Dios no. La ira de Dios no se detiene, entonces es una ira extrema. Otra característica es una ira eterna. Vamos a Marcos 9:44. Los condenados al infierno no tendrán compasión y no habrá nada que hará retractar a Dios de eso. Eso es otra cosa que debemos informar a la gente. Dios no se va a retractar. Él nos dice, bueno, estarán en el infierno, ¿qué les digo yo? 1 década, para que sepan lo que es bueno y ya, lo vamos a sacar. No, es una ira eterna, no se retracta. Estaremos adorando y alabando al Señor por siempre, por los siglos de los siglos, y por los siglos de los siglos durará su ira. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es una descripción del infierno y que habría que leerla toda, la descripción del infierno. Dice Jonathan Edwards en su sermón, dice, pobrecitos los gusanos que no hicieron nada y tienen que soportar eso. Pero el hombre debe saberlo, que la ira de Dios es extrema y tenemos que enfrentar esa terrible realidad, a no ser que nos cobijemos bajo Jesucristo. A no ser que nosotros prediquemos que en Jesucristo hay perdón, obviamente. En Jesucristo hay limpieza de corazón. En Jesucristo hay la reconciliación de la que empezamos hablando, pero el que no se reconcilia es enemigo de Dios. Y es un enemigo que causa daño. Hay enemigos de enemigos. Hay el enemigo que simplemente no te saluda. Está el enemigo invisible, que simplemente no lo conoces. Pero está un enemigo que quiere hacerte daño. Y la santidad de Dios repele al pecador. Y hay advertencias en la Biblia cualquier cantidad. Dios es un enemigo por su palabra que quiere causar daño. Y eso hay que expresarlo. Y eso hay que leerlo y estudiarlo. Él quiere causar daño porque él está ofendido en su santidad. A menos que haya una reconciliación. A menos que nos reconciliemos. Y lo más paradójico o lo más terrible del caso es que son odios mutuos. El hombre odia a Dios. Jesucristo expuso su naturaleza humana, la expuso y la puso en bandeja de plata a los pecadores. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Pero no lo mataron con una muerte rápida, lo mataron con una muerte sádica, lo mataron lentamente, lo mataron con malicia, como dicen los abogados. Hay algo una palabra que se usa los abogados cuando se concebicia. Así murió Jesús, con burla, con humillación. La multitud clamó su sangre. Solo con su naturaleza humana expuesta. ¿Usted se hubiera imaginado donde el Señor Jesús exponga su naturaleza divina a ver los hombres que se les ocurre hacer con ella? Lo matarían 10 veces. Cristo no expuso sino su humanidad.
Y sin embargo se le mató y se le mató con sevicia, lentamente, lentamente. Ese es el odio que tiene el hombre hacia Dios. La gente no quiere reconocer esa verdad. La gente dice, no, pero yo odiar a Dios no. Tal vez no lo amo lo suficiente. Pero su pecado es un odio contra Dios. Y algunos de los que estamos en la iglesia pensamos en lo siguiente: no, yo estoy reconciliado, pero no nos confiemos. Porque hay una esquina de nuestra alma que tiene todavía nuestra naturaleza carnal y no se somete a lo que Dios dice. Y no se somete a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, el evangelio moderno ha fallado en una gran cosa. La gran falla del evangelio moderno es una sola cosa: descuidar la santidad de Dios, descuidar que Dios es un Dios santo y la santidad tiene exigencias y que hay plazos. Ese no es el evangelio que se predica hoy en día, el evangelio del plazo. Tal vez yo me crié y me levanté con el otro extremo, con el extremo del temor todo el tiempo. Ese es el otro extremo, pero sí es necesario entender que Dios es un Dios de ira. Las tres corrientes teológicas que formaron nuestra teología moderna son tres vertientes: el pelagianismo, que era una especie de incredulidad. Entonces decía, no, realmente Dios no existe, Dios está externo al universo. Si existe, es un Dios allá lejano, como un relojero, la teoría del reloj, que simplemente el relojero hace el reloj, le da cuerda y lo pone a andar. Eso fue lo que hizo Dios, decía Pelagio. Entonces le dio la vuelta al reloj, lo creó el universo, lo puso allá y él está externo al universo. Pero hay otro que era el semipelagianismo, donde cayeron la gran cantidad de iglesias cristianas. Y era, sí, aceptemos lo divino, aceptemos la doctrina, aceptemos la cruz, aceptemos la reconciliación, aceptemos la resurrección, pero pensemos que nosotros podemos volver a Dios cuando queramos. El hombre cuando quiera puede ir a Dios. Y la última fue la que dijo Agustín de Hipona, la última vertiente teológica, con la cual no muchos se identifican, y es que el hombre está muerto y por sí mismo no puede hacer nada a menos de que la obra del Espíritu Santo opere en él y venga Cristo. El hombre está muerto y un muerto no hace nada. Y entonces, mis hermanos, encontramos que no es muy aplaudido ni apetecido el hablar de la ira de Dios, y nosotros debemos pensar en eso, que cada pecado será llevado a cuentas delante de Dios y será tratado en el reino de los cielos, cada pecado que nosotros tengamos. Quiero llevarte otro texto, está en Isaías 13, donde el Señor habla un poco más de lo de la ira. Isaías 13, del verso 6 al 16, vamos a leer. Isaías 13 dice así: dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Debería raer al pecado, porque al pecador lo ama, supuestamente. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ese es un Dios de ira. Y encontrarás más textos como este en toda la palabra que de amor propiamente. Y entonces, te voy a dejar unos textos en los que están tomando nota. Realmente son muchos, pero por ejemplo, Éxodo 32:10. Si Alvarito me ayuda, les alcanzamos simplemente a leer. Éxodo 32:10.
Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esas son palabras del Señor, y le está hablando a Moisés cuando construyen el becerro de oro. Y pasarás libro tras libro, libro tras libro, y encontrarás la ira del Señor todo el tiempo. Jueces 2:12, por ejemplo, Jueces 3:8, Jueces 10:7. O sea, cada libro de la palabra del Señor está hablando de las advertencias. Jueces 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mi amado hermano, nosotros tenemos que estar muy pendientes de presentar un evangelio, y un evangelio correcto, un evangelio que infunda el temor reverente a Dios. Cada vez que nosotros estemos en nuestra intimidad, en nuestra vida privada, que nadie conoce, allá donde nadie te ve, sepamos y entendamos que Dios es un Dios de ira, que el pecado le ofende, que el pecado es una bofetada en su rostro, es un escupitajo en su rostro, y que si hay amor para nosotros, es a través de Jesús. Yo no concibo que el Señor ame a un pecador fuera de Jesús. Y alguien pensará, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿sí ves? ¿Sí ves que sí amó al mundo? Pero lo amó, ¿y qué sigue diciendo? Para que todo aquel que en él cree, ¿sí? Proveyó a su Hijo. Proveyó a su Hijo. Y esa es la única forma como se canaliza el amor del hombre hacia Dios. De resto, lo que espera el hombre es ira en Dios. No se va a retractar. El infierno es eterno. No habrá como a veces cuando uno corrige a un hijo y después intenta contentarlo, ¿no? Entonces uno lo corrige, le da su par de lapos y después lo manda al cuarto, y después uno siente algo de remordimiento por dentro, y entonces va y lo contenta con un dulce o con un helado. No va a pasar así con Dios. Va a ser una ira eterna. Eterna. Terminemos con esta y muchos más. Pero terminemos con este para enseñar la conclusión. Salmo 73:18. Con este concluimos. Realmente es un abrebocas. Este sería un lindo estudio para que tú hagas en casa. Revisas qué dice la palabra del Señor acerca de un Dios airado. Salmo 73:18 dice así. ¿Está allí? Sí. Vamos a leer el 18 y el 19. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Esto es el destino de los inconversos, el destino de la gente que no cree en Dios. ¿Está en una iglesia o no? Ese es el destino. Y aquí yo descubro 4 cositas rápidas. Lo primero que descubro acá es que estas personas siempre están expuestas a destrucción. El texto lo dice. Están siempre expuestos. Dice, ciertamente lo has puesto en un deslizadero. Una persona en un deslizadero está expuesta todo el tiempo. Lo segundo dice es que está expuesto, pero a una destrucción repentina. Y eso es lo que va a pasar. Esto es hasta profético, este salmo. Dice, ¿dónde dice repentina? 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Repentina, destrucción repentina. Lo otro que veo en el texto es que ellos caen por sí mismos. No hay una mano que los empuje. Se caen de su propio peso. Nadie los está empujando. Y lo último que veo acá es que la única razón por la cual no han caído es porque hay una mano misericordiosa que los sostiene. Eso haría que nosotros, por ejemplo, el domingo alabemos y adoremos al Señor con todo el gozo del corazón. Porque hemos sido reservados una semana más, como los realities. Hemos una semana más a salvo. Eso haría que el domingo nos gloriemos en el Señor por su gracia. Mis amados hermanos, yo simplemente les dejo ese pensamiento. Hay un Dios que es un Dios de ira, al cual hay que obedecer. Y la única sombrilla, paraguas, escudo que tenemos es Cristo Jesús. Es lo único. Pobres de aquellos que están fuera de Él. Pobres de aquellos que están fuera de Cristo. Y eso hace que sintamos el dolor por el que no le conoce.
¿Cómo podemos estar tan tranquilos en nuestras casas cuando nuestra propia familia está expuesta a los ojos de ira, al furor, a la furia extrema de Dios sobre ellos? Eso hace que nosotros sintamos cada día el deseo de predicarles a nuestros compañeros, a nuestros vecinos de Cristo. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por este breve relato, Señor, estos textos que hemos buscado, Señor, que nos revelan tu carácter justo, Señor, tu carácter de ira, Señor. No solemos pensar en lo que puede causar nuestro pecado en ti, Señor. No estamos acostumbrados a pensar lo que puede provocar, Señor, mi rebeldía o la rebeldía de toda la humanidad junta, Señor, a tus ojos, Señor. Pero nos resta agradecer el hecho de que tu gracia nos haya salvado, Señor. Que pensemos en un Dios de amor porque lo hemos experimentado, Señor. Pero ¿qué hay de aquellos, Señor, que están expuestos al juicio? ¿Qué hay de aquellos, Señor, que están acumulando ira para el día de la ira, Señor? Que cada proceder, que cada día de ellos, Señor, es un día de rebeldía, de desobediencia, de afrenta a tu santidad, Señor, de ofensa a tus ojos, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nuestras familias, Señor. Ten misericordia de nosotros mismos por conservar un mensaje, Señor, religioso, Señor, un mensaje tradicional, Señor. Ayúdanos, Señor, a advertirle, Señor, a quienes nos rodean, Señor, de a lo que se exponen terriblemente a ser juzgados, Señor, en una ira que no tendrá reversa, Señor, en un juicio que no tendrá tregua, Señor, aquello de lo cual no te vas a retractar, Señor. Ayúdanos a comprender esta verdad, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos para entender, Señor, que el temor no necesariamente es miedo, Señor, pero que sí es obediencia y sí es respeto, Señor, a tu santidad. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad con nosotros. Te damos gracias, Jesús. Llévanos, Señor, a nuestros hogares, Señor, al salir de este lugar. Guárdanos del mal, del peligro, Señor, y que el ángel de Jehová, Señor, vaya con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios les guarde. Por ahí está la cooperativa.